Buenos días, Marcos. Muy bien, muy bien. Bueno, si está todo bien, ya directamente iniciamos con Marcos. Marcos, acá Laura me dice que me presente. Soy Benjamín Catalán. Para que voy a, si puedo, tenemos siempre algunos problemas de conectividad. Benjamín Catalán, secretario de Educación de- del Consejo Directivo Central de UNTER. Estamos con algunos compañeros, compañeras acá en el marco del séptimo encuentro socioambiental del departamento Chico Méndez que tiene la UNTER. Así que bueno, agradecerte tu participación, tu predisposición para compartir este tiempo con nosotros, con nosotras acá en Fisque Menuco. Voy a presentar a Marcos. Marcos Filardi es abogado, especializado en derechos humanos y soberanía alimentaria, integrante de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA, cofundador del Museo del Hambre, militante comprometido con la lucha popular, la soberanía popular y la agroecología. Así que, Marcos, muchas gracias y vamos a darte el espacio para que vos puedas compartir algo con nosotros y después vamos a hacer una serie de preguntas de las compañeras y de los compañeros que están aquí presentes. Bueno, buenos días a todas y todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, en especial a Laura Maffei por transmitírmela. Muchas gracias, Benjamín, por estas palabras introductorias. Bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Que intercambiemos ideas alrededor de nuestro sistema agroindustrial dominante y sobre todo que tratemos colectivamente de aprender de qué hablamos cuando hablamos de soberanía alimentaria, ¿no? Y para arrancar muy brevemente, señalar que la soberanía alimentaria, en primer lugar, no es un concepto incubado en las universidades, sino que es una contribución campesina a nuestra humanidad compartida. Fue la vía campesina la que por primera vez introdujo la noción de soberanía alimentaria. ¿Cuándo lo hizo? En el año 1996. En el año 96 había una cumbre mundial de la alimentación en Roma, en donde los gobiernos en general, los organismos multilaterales, fueron a hablar de seguridad alimentaria. Es decir, ustedes recordarán, pleno contexto del neoliberalismo económico que dejaba cada vez más personas excluidas, a las que había que atender, de alguna manera, entre comillas, con asistencia alimentaria directa, ¿no? Y entonces había que garantizar que el alimento llegara a quien lo necesite para evitar una explosión social, sin hacer las preguntas de quién produce, cómo produce, para qué produce, para quién produce, ¿no? Y es en ese contexto, y sobre todo en la contracumbre de los pueblos, a esa cumbre oficial, que la Vía Campesina, que es la organización internacional que nuclea a más de 200 millones de campesinas y campesinos de todo el mundo, pescadores artesanales y pastores tradicionales, dijo: nosotros venimos a reivindicar acá la soberanía alimentaria, ¿no? Entendida como el derecho de los pueblos a definir libremente nuestras políticas, nuestras prácticas y nuestras estrategias de producción, de distribución y de consumo de nuestros alimentos. Benjamín, Sí, perdón, confirmame si se escucha bien. ¿Se está escuchando bien? sí, sí, perfecto. Perfecto, perfecto, gracias. Desde entonces, 1996, hasta ahora, lo que podemos decir, obviamente, es que ha corrido mucha agua bajo el puente, y en estos 25 años, la soberanía alimentaria se ha erigido desde nuestra mirada en un verdadero paradigma, antitético, contrapuesto y superador a ese modelo agroindustrial dominante que en nuestro país tiene la forma de un modelo de agronegocio transgénico. Entonces, si les parece bien, me parecía importante compartir algunos rasgos, ¿no?, de lo que hablamos cuando hablamos de modelo agroindustrial dominante, señalar cuáles son los impactos que estamos viendo, ¿no?, socioambientales de este modelo agroindustrial dominante y sobre todo qué es lo que, como antítesis a ese modelo, viene a proponer el paradigma de la soberanía alimentaria. Cuando hablo de modelo agroindustrial dominante o modelo de agronegocio transgénico, señalo un modelo que en su producción prioriza la producción de unos pocos commodities destinados principalmente a la exportación a partir de un paquete tecnológico determinado, que es en nuestro país el de los transgénicos, agrotóxicos y fertilizantes sintéticos, por eso le llamamos modelo de agronegocio transgénico, y a través de un esquema de lo que se llaman agronegocios.
Cuando hablamos de la distribución de los alimentos, lo que notamos es que entre los muchos productores y los muchos comensales hay muy pocos actores, ¿no? Las cadenas agroindustriales tienen la forma de un reloj de arena, diría Raj Patel. ¿Qué significa? Que entre los muchos productores y los muchos comensales, en esa parte más fina del reloj de arena, hay un puñado de muy poquitos actores que son los que ejercen mayor poder dentro de las cadenas agroindustriales. Entonces le van a pagar al productor cada vez menos por lo que producen, nos van a cobrar a nosotros cada vez más por lo que nos venden para maximizar su margen de ganancia. ¿Quiénes están ahí? Por supuesto, quienes monopolizan la venta de los insumos, semillas, agrotóxicos, fertilizantes sintéticos, la industria alimentaria altamente concentrada que procesa esas materias primas para dar lugar a los ultraprocesados, los hipermercados y supermercados, los intermediarios clásicos que intervienen en el transporte y la logística, que son los verdaderos formadores de precios y los grandes actores dentro de la cadena agroindustrial. Y cuando hablamos justamente del consumo de los alimentos, nosotros preferimos hablar de comensalidad, ¿no? De que somos comedores de alimentos al final de cuentas. Cuando hablamos de la comensalidad, vemos que prima, por un lado, la deslocalización de las dietas, ¿no? La desestacionalización de las dietas, la destrucción de los patrimonios gastronómicos, es decir, de esas gramáticas alimentarias necesariamente situadas en cada tiempo, en cada territorio, en pos de una uniformización creciente de los patrones alimentarios en los que prima, particularmente como producto estrella de este modelo agroindustrial dominante, el consumo de los llamados productos ultraprocesados, tanto sólidos como líquidos, que son, reitero, el producto estrella de este modelo agroindustrial dominante. Entonces, y por último, que la alimentación bajo este sistema dominante, hegemónico, circula como una mera mercancía más, librada a los juegos de la oferta y la demanda, en la cual priman todas las distorsiones habidas y por haber de una libre competencia, monopolios, oligopolios, competencia monopólica, y que se ajusta, por supuesto, a la demanda solvente en esta economía de mercado capitalista en la que vivimos. Entonces, quien tiene acceso a los medios para obtener o producir alimentos puede acceder a la producción u obtención de esos alimentos. Quien tiene acceso a los ingresos necesarios para a la hora de ir al mercado acceder a una alimentación adecuada, accede. Y quien no, queda afuera. Y quedar afuera significa, desde no comer hasta llenarse con lo más barato y lo más rendidor que ofrece este modelo, que son justamente los carbohidratos, grasas y azúcares, ¿no? Entonces, las resultantes de todo esto están en nuestros cuerpos de clase que evidencian como nadie la desigualdad inherente a nuestra sociedad. Un nivel, yo diría, criminal de desnutrición aguda en un país como la Argentina, un nivel muy crítico de desnutrición crónica que afecta al 12% de nuestros niños, a no tener la altura que podrían tener si estuvieran adecuadamente alimentados, y finalmente un 70% de sobrepeso y obesidad hoy que esconde al mismo tiempo carencias nutricionales, porque no es que estamos llenos de nutrientes de calidad, sino que estamos llenos de lo más barato y lo más rendidor, que es lo único a lo que pudimos acceder. Entonces, con estos tres grandes rasgos del modelo hegemónico, dominante, que llamamos modelo de agronegocio transgénico, ha tenido serios impactos desde su implementación en nuestro país. Porque yo les decía que ese modelo, en primer lugar, prioriza la producción de unos pocos commodities, ¿no? Como diría Bill Mollison, el gran problema de la agricultura industrial es que no está pensada, no está concebida para alimentar a nadie, sino para producir dinero. Y en eso está siendo muy eficiente, en producir dinero y en localizar ese dinero en muy pocas manos, ¿no? En concentrarlo en cada vez menos manos. Manos que se hacen cada vez más escandalosamente ricos, ¿no? Como vamos a ver luego. Entonces, no está pensado, no está concebido con una lógica de producir alimentos, sino justamente producir commodities. Y esos commodities están justamente producidos ni siquiera para atender nuestras necesidades alimentarias, sino centralmente para la exportación. Fíjense que el 80% de la superficie cultivada en nuestro país está destinada a cultivos de exportación, llamados commodities, sea para engordar los ganados porcinos en China, sea para llenar los tanques de nafta a través de los agrocombustibles, o sea crecientemente para proporcionar materiales a la industria en esto que se llaman Revolución 4.0. Pero no está pensada, no está concebida, reitero, para alimentar a nadie, ni siquiera en otros pueblos, como ni que hablar en nuestro propio pueblo. Y esto lo hace además a partir de un paquete tecnológico
determinado, que tiene que ver con esto que les contaba del modelo de agronegocio transgénico. Argentina es el tercer país productor mundial de transgénicos, después de Estados Unidos y después de Brasil. Ya tenemos 65 eventos transgénicos aprobados al día de hoy en nuestro país. El 100% de la soja es transgénica, el 96% del maíz es transgénico, el 100% del algodón es transgénico. Como ustedes bien saben, hay una discusión muy fuerte en este momento porque el gobierno decidió darle autorización al primer evento de trigo transgénico en el mundo. Tenemos 2 papas transgénicas, tenemos 2 alfalfas ya transgénicas y tenemos un cártamo con expresión de quimosina, ¿no? 65 eventos transgénicos en total. Y esos eventos transgénicos están muy vinculados al uso de los agrotóxicos. De hecho, 60 de esos 65 transgénicos fueron diseñados específicamente para tolerar la aplicación de distintos agrotóxicos. Y esto desmitifica esta idea fuertemente instalada de que la biotecnología nos viene a ofrecer alimentos de mayor calidad nutricional o mayores rindes o mayor variabilidad genética. Nada de esto es lo que sucede. Lo cierto es que esos transgénicos están diseñados para tolerar la aplicación de los agrotóxicos. Ustedes recordarán la famosa soja RR1, ¿no? Desembarcada en nuestro país en 1996, que se llamaba así porque estaba lista para el Roundup. Está modificada genéticamente para tolerar la aplicación de un herbicida llamado glifosato. Entonces, ¿qué le permite esto al productor? Bueno, plantar esa semilla de soja, utilizar el glifosato, que es un herbicida no selectivo, por fuera, para matar todo lo que el modelo llama malezas, dejando esa planta que está modificada genéticamente para tolerar la aplicación de ese glifosato, libre de competencias por los nutrientes, por la luz solar, por el agua. ¿Sí? Todo el modelo descansa en esto, ¿no? Cuando hablamos de los cultivos BT, hablamos de cultivos que han sido modificados genéticamente para expresar un poder insecticida a través de la introducción de esta bacteria llamada Bacillus thuringiensis, ¿no? ¿Y cuál es el problema de todo esto? Que una de las promesas con las que vino este modelo es que iba a reducir el uso de los agrotóxicos, porque decían, bueno, esta tecnología que está diseñada para tolerar la aplicación de un único glifosato va a reducir el uso de los agrotóxicos que se usaban antes en la siembra, en la cosecha, en la post cosecha. Bueno, nada de esto sucedió. 25 años después del desembarco del modelo agronegocio transgénico en nuestro país, el uso de los agrotóxicos se ha multiplicado en entre un 1.200 y un 1.500%, ¿sí? Estamos usando una media de 600 millones de litros de agrotóxicos por año. Solamente de glifosato, no, el glifosato es el herbicida más usado, ¿no? Estamos utilizando una media de 350 a 400 millones de litros de glifosato. Pero después hay más de 5.000 formulados comerciales distintos que estamos usando hoy, autorizados por el SENASA en nuestro país. Entonces, 600 millones de litros por año de agrotóxicos de más de 5.000 formulados comerciales distintos. ¿Cuáles han sido los impactos de este modelo de agronegocio transgénico impuesto, ¿no?, en nuestro país desde 1996? ¿Y por qué uso el verbo impuesto, ¿no? Porque lo cierto es que no hemos deliberado colectivamente si este era el modelo que queríamos para nuestros territorios, si este era el modelo que queríamos de producción, de distribución y de consumo de alimentos, ¿no? Sin ir más lejos, fíjense cómo se aprobó la soja transgénica. La soja transgénica en 1996 se aprobó después de que había sido aprobada meses antes en Estados Unidos. Argentina fue el primer país de entrada de la soja transgénica de manera escandalosa. Por entonces, ustedes saben quién era el presidente, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca era Felipe Solá, que hasta hace poco fue nuestro canciller, que recibe el pedido de la empresa Nidera de capitales holandeses de autorizar esta soja que, reitero, un evento transgénico que no tenía precedentes en la historia de nuestro país, ni en la historia de toda nuestra América, y en menos de 3 meses, basado en la información proporcionada por la propia empresa, sin ninguna validación externa, sin requerir informes al Ministerio de Salud, a la Secretaría de Ambiente por entonces, le dio la autorización. Así entró la soja transgénica en nuestro país. Y empezó a expandirse en nuestro país y luego empezó a cruzar a los países vecinos por contrabando, de manera clandestina, de manera ilegal, a Uruguay, a Brasil, a Paraguay, al este de Bolivia. Tal es así que algunos países hasta tenían prohibido el cultivo de los transgénicos en sus territorios. El estado de Río Grande do Sul, por ejemplo. Y sin embargo, de manera clandestina, de manera ilegal, vía contrabando,
fue cruzando esa soja transgénica desde Argentina a esos países, se fue plantando a escala masiva y luego obligó a los gobiernos a avanzar en su legalización, ¿no? Entonces, fíjense este carácter de impuesto a los modelos. Para que un evento transgénico se apruebe, tiene que intervenir un organismo que se llama CONAVIA, creada justamente por Menem en 1991. Fíjense cuán opaco, cuán poco transparente es la construcción de la ingeniería jurídico-institucional de este modelo, que desde 1991 hasta 2014, nosotras y nosotros no teníamos acceso a saber quiénes integraban esa CONAVIA. Es decir, quiénes eran las personas que materialmente decidían la introducción a nuestro ambiente de estos transgénicos. Y cuando tuvimos finalmente acceso a esa información, entendimos por qué esa información se mantenía en las sombras. Porque todas las personas que estaban ahí presentes, o la gran mayoría, tenían serios conflictos de interés con las empresas interesadas en introducirlas al mercado. Es decir, o trabajaban para las propias empresas interesadas o tenían vínculos académicos, profesionales, conflictos de interés con esas mismas empresas. Y pensemos también cómo se aprueban los agrotóxicos. Si una empresa quiere introducir a nuestro país, y digo, introducir a nuestro país significa que va a terminar en nuestros cuerpos, como vamos a ver luego, ¿no? Un agrotóxico, lo único que tiene que hacer es presentarse al SENASA, es el único órgano que interviene, le tiene que acercar información proporcionada por la empresa, la propia empresa, o un consultor de la propia, contratado por la propia empresa, que revele que el ingrediente activo de ese formulado comercial está dentro de lo que llaman los parámetros de la dosis letal media. Es decir, lo único que se le va a exigir es que demuestre, con informes elaborados, reitero, por la propia empresa, sin ninguna validación externa, que ese ingrediente activo principal está dentro de los parámetros de la dosis letal media, solamente toxicidad aguda. Ahora, ¿cómo interactúa eso a largo plazo, efectos crónicos? No se le exige nada. ¿Cómo interactúa con otras moléculas que se van a utilizar en el campo, que van a estar presentes en nuestros cuerpos? Ningún tipo de evidencia se le exige. Y así se aprueban. A tal punto que a veces se aprueba hasta un agrotóxico por día hábil administrativo. Fíjense lo rápido que es el Estado cuando quiere, ¿no? Y la resultante de esto, como les decía, tenemos 5.000 formulados comerciales distintos con autorización vigente en nuestro país. Por eso decimos que somos un laboratorio de experimentación a cielo abierto. Se introducen estas moléculas químicas y luego vemos qué pasa. Y eventualmente, si vemos daños graves, luego entramos a revisar la aprobación de esos agrotóxicos. Pero siempre sobre hecho consumado, siempre sobre daño consumado. ¿Y cuáles son esos daños, efectivamente, que vemos en nuestros territorios? Bueno, por lo pronto, el aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a la exposición aguda y crónica a los venenos. ¿Qué estamos viendo en los pueblos rurales fumigados, donde viven de 12 a 14 millones de personas en nuestro país? En primer lugar, un aumento en los cánceres, ¿no? Hasta 3 veces la media nacional. ¿Y por qué decimos que hay un aumento de los cánceres? Bueno, porque muchos de los productos que se utilizan son cancerígenos o probables cancerígenos. Entre ellos, el más utilizado de todos, el bien conocido glifosato. Hasta 3 veces la media nacional, en particular un tipo de cáncer, que es el linfoma no-Hodgkin, muy claramente asociado, según los juicios que se están haciendo en Estados Unidos, a la exposición ambiental crónica al glifosato. En segundo lugar, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades del cerebro y del cerebelo. ¿Por qué? Porque muchos de los productos son neurotóxicos, demostrados neurotóxicos. Sin ir más lejos, Argentina acaba de prohibir el clorpirifos, que era un insecticida que se utilizaba mucho, por ser un demostrado neurotóxico. Claro que, como decíamos anteriormente, la prohibición llega tarde, después de haber sido justamente el insecticida más utilizado en nuestro país, a pesar de que había evidencia de que era neurotóxico y a pesar de que ya estaba prohibido, por ejemplo, en la Unión Europea y estaba en tren de ser prohibido en Estados Unidos. Acá se seguía utilizando. Entonces, muchos de los productos son neurotóxicos, ¿no? Y muchos de los productos son liposolubles, se adhieren a los tejidos grasos del cerebro, ¿no? Del cerebelo, y terminan generando enfermedades del cerebro como el Alzheimer, el Parkinson, el autismo, donde hay una alta tasa de estas enfermedades del cerebro justamente en los pueblos rurales fumigados. En tercer lugar, enfermedades del sistema endocrino, ¿no? Particularmente hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque muchos de los productos son disruptores endocrinos, afectan justamente el sistema hormonal de nuestro cuerpo y termina expresándose en hipotiroidismo. La levotiroxina está a sus anchas en los pueblos rurales fumigados, ¿no? En cuarto lugar, abortos espontáneos, trastornos de fertilidad muy serios, tanto masculinos como femeninos, ¿no? Luego celebramos, por supuesto, que haya tratamientos de fertilidad, pero no nos detenemos a pensar cuál es la causa, ¿no? De la merma
en las tasas de fecundidad, tanto masculinas como femeninas, en particular en los pueblos rurales fumigados. Enfermedades de la piel, enfermedades respiratorias, malformaciones, porque muchos de los productos son teratogénicos, es decir, generan alteraciones celulares que desembocan en malformaciones que están asociadas a un nivel muy alto en nuestro país de discapacidad tanto física como motriz, ¿no? El 10% de nuestra población presenta algún tipo de discapacidad, ¿no? Y también, del mismo modo, no nos detenemos a pensar por qué esto sucede, porque tenemos estas tasas tan altas, ¿no? Entonces, estamos sometiendo a nuestros pueblos rurales fumigados a condiciones de vida que los están enfermando y que los están matando. Por eso el doctor Ballín y el doctor Damián Berseñasi, que realizaron estos campamentos sanitarios desde la Universidad Nacional de Rosario, dicen que como consecuencia de este modelo agroindustrial dominante impuesto desde 1996 a la fecha en nuestro país, han cambiado los modos de vivir, pero también los modos de morir en los distintos territorios. Cambió el perfil epidemiológico, cambió el perfil de muerte en nuestro país, ¿no? Ahora, esto es importante conversar en este espacio, ¿esto es solo un problema de los pueblos rurales fumigados, donde viven, reitero, entre 12 y 14 millones de personas en nuestro país? No, en realidad es un problema que nos afecta a todas y a todos. Porque esos agrotóxicos que se usan en esa cantidad y en esa variedad están presentes en el aire que respiramos, en mayor o menor medida. Están presentes en el agua que bebemos, estemos donde estemos, ¿no? Porque se filtran las napas, porque están presentes en las nubes, y entonces literalmente llueve agrotóxicos, como demostró la Universidad Nacional de La Plata, lagunas, arroyos, ríos, incluso ríos de una cuenca tan grande como la del río Paraná, donde se encontró en los sedimentos de la cuenca unos niveles alarmantes de distintos agrotóxicos por parte de la Universidad Nacional de La Plata. Entonces, están presentes en el agua que bebemos y finalmente están presentes en todos los alimentos que comemos. Porque los agrotóxicos no se usan solamente para los transgénicos específicamente diseñados para tolerarlos, sino para prácticamente todas las producciones vegetales. Fruta, verdura, ustedes bien conocen ahí en la zona, ¿no? Fruta, verdura, yerba, té, es decir, en todas las producciones vegetales se usan agrotóxicos. Entonces, en todos los alimentos prácticamente, tanto frutas, verduras, carnes, lácteos, ultraprocesados, encontramos esos residuos de agrotóxicos. Y entonces, si están presentes en el aire que respiramos, en el agua que bebemos y en los alimentos que comemos, ¿dónde están? En nuestros cuerpos. Y donde quiera que la ciencia digna los busca en nuestros cuerpos, los encuentra. ¿Y dónde los vemos? En leche materna, ¿no? En cordón umbilical, en placenta, en orina, en sangre, en cabello. Donde quiera que los buscamos, los encontramos, ¿no? Entonces, estamos siendo expuestos de manera crónica a los venenos que nos están enfermando y que nos están matando, tanto en el campo como en la ciudad. En este momento les invito a conocer, hay una campaña en curso que arrancó hace 3 días, que se llama Basta de Venenos, lo pueden encontrar en las redes sociales como hashtag Basta de Venenos, y les invitamos a que la conozcan, a que se sumen y a que difundan, porque justamente lo que se busca visibilizar es cómo toda la población argentina, en mayor o menor medida, estamos siendo expuestos a un modelo agroindustrial a base de venenos que nos está enfermando y que nos está matando. Como si eso fuera poco en términos de impacto en la salud, el modelo tuvo otros impactos, ¿no? Para darle lugar al monocultivo de soja o al monocultivo de maíz destinado a la exportación, hemos arrasado con bosques, selvas y humedales, ¿no? Al hacerlo destruimos biodiversidad, destruimos flora, destruimos fauna, destruimos la capacidad de regulación de la humedad de esos ecosistemas, y entonces, por ejemplo, hemos tenido, ustedes recordarán, hace 5 años la mitad del país bajo el agua, ¿no? Y eso tiene que ver con que no hay capacidad de absorción de agua, porque un bosque nativo te puede absorber, no sé, 360 milímetros de agua por hora y la soja tan solo 30. Pero si encima utilizás maquinaria pesada que te compacta los suelos y un barbecho químico que te los impermeabiliza, tenés la receta perfecta para una inundación. Entonces bastaba comparar los mapas de las inundaciones hace 5 años en nuestro país con los mapas de la sojización y coincidían perfectamente, ¿no? Y la contracara de eso es lo que estamos viviendo hoy, que es la sequía, justamente por la alteración en los ciclos de regulación de la humedad de nuestros ecosistemas y la destrucción también de los humedales para darle lugar, por ejemplo, a la ganadería u otras actividades agropecuarias. Al mismo tiempo, en este contexto de pandemia global de coronavirus, al arrasar con esos ecosistemas, los animales que viven en esos ecosistemas pasan a tener contacto con nosotros, ¿no? Porque se traslocan forzosamente fruto de esa
agresión de esa u otras actividades extractivas. Por supuesto, con su carga de virus y bacterias. Y de esa manera entramos en contacto con la carga de virus y bacterias. Y ya que hablamos justamente de impactos en la salud, no se nos ocurrió mejor cosa en un país que era agrícola ganadero, que se caracterizaba mundialmente por la producción en la pampa de carne vacuna destinada a la exportación, criada a pasto, incluso para el mercado interno. No se nos ocurrió mejor cosa que hacer soja tras soja, ¿no? Agriculturización total de nuestras pampas, en donde destruimos ese círculo virtuoso de agricultura, ganadería, y encerramos a las vacas en los feedlots. Bueno, encerrar a las vacas en los feedlots, como encerrar a las aves en las avícolas, como encerrar a los cerdos en las megafactorías porcinas, significa tener animales muy homogéneos genéticamente, hacinados, inmunodeprimidos por esas condiciones de hacinamiento y de estrés, sometidos regularmente a una cantidad exorbitante de antibióticos y antivirales que pasan a las carnes, leches de esos animales y también pasan a las napas de agua que luego bebemos. Entonces también estamos recibiendo una dosis de antibióticos que no deberíamos tener a través de nuestra alimentación, y la resultante de eso, por ejemplo, es uno de los principales problemas de salud hoy que tenemos, que es la resistencia bacteriana, que mata a 800.000 personas por año a nivel global, ¿no? Porque perdemos eficacia antibiótica por el uso desquiciado de esos antibióticos en esas producciones intensivas animales. Pero al mismo tiempo es el caldo de cultivo de la zoonosis de todo tipo, de las enfermedades transmitidas de animales a seres humanos. Como bien sabemos, la gripe porcina se originó justamente en las megafábricas porcinas. La gripe aviar se originó en las avícolas intensivas. Entonces estamos generando el caldo de cultivo no solo de enfermedades crónicas no transmisibles, sino de las enfermedades transmisibles que hoy nos están aquejando, ¿no? Entonces, como si eso fuera poco, ¿cuál es la resultante socioeconómica de este modelo? Porque decimos, bueno, si la verdad Argentina ha mejorado los niveles de vida de su población, bueno, lo podemos ponderar. Pero 25 años después de su implementación tenemos un 50% de nuestra población viviendo debajo de la línea de la pobreza. Una de cada dos personas en nuestro país es pobre. El 70% de nuestros niños viviendo hoy en hogares pobres. Venimos de prorrogar en este país que se llena la boca falsamente de producir alimentos, porque ya dijimos que no producimos alimentos, para alimentar a 10 veces su población. Venimos de prorrogar la emergencia alimentaria vigente en nuestro país desde el año 2002. 19 años de emergencia alimentaria, ¿no? Entonces, ¿cuál es el éxito socioeconómico de este modelo? ¿Cuál es el éxito de un modelo que pierde 100.000 productores en menos de 25 años, como demostró el censo agropecuario del 2002 comparado con el del 2018? ¿Cuál es el éxito de un modelo que genera mayor concentración de la tierra? Es decir, un achicamiento de las explotaciones agropecuarias y un aumento en la superficie de esas explotaciones agropecuarias. ¿Cuál es el éxito de un modelo que no le permite en estas condiciones a un pequeño y mediano productor subsistir y tener que hacer las valijas para migrar forzosamente a los pueblos y ciudades o entregar la tierra para arrendarla a los pools de siembra, ¿no? ¿Cuál es el éxito de un modelo que ha arrasado con las comunidades indígenas y con las comunidades campesinas reclamando los territorios que ancestralmente ocupaban, generando conflictos por la tierra que ustedes bien conocen en los territorios, y conflictos por la tierra, muchos de ellos violentos, que se cobran la vida de compañeras y compañeros de integrantes de comunidades campesinas y de pueblos originarios? ¿Cuál es el éxito de ese modelo que generó una profundización del éxodo rural tal que hoy el 92% de nuestra población vive en pueblos y ciudades, en general hacinados, el 50% de la población viviendo alrededor de la provincia de Buenos Aires, y que no están las ciudades preparadas para recibir en condiciones de dignidad a las personas que migran forzosamente del campo, porque no tienen trabajo, porque no tienen acceso a la tierra en estas condiciones, ¿no? Entonces se encuentran con violaciones a sus derechos económicos sociales, que no tienen condiciones de agua, de saneamiento, de alimentación, de vivienda adecuados, ¿no? Y ya que hablamos de pandemia, el caldo de cultivo justamente de la transmisión de las enfermedades zoonóticas por la alta conglomeración de gente en una determinada superficie pequeña, ¿no? Entonces, ¿cuál es el éxito de un modelo que destruye los polinizadores, de los que depende el 70% de nuestros alimentos para existir, fruto de esta intoxicación a partir del uso masivo de venenos? ¿Cuál es el éxito, vuelvo a preguntar, de un modelo que destruye la fertilidad de la tierra? ¿Qué país le vamos a dejar a nuestros hijos si estamos perdiendo
el 50% de la fertilidad de la tierra en la zona núcleo de núcleo, en los mejores suelos del mundo, como son los de la pampa húmeda, perdimos el 50% de la fertilidad en los últimos 25 años. Y pretendemos recomponerlo falsamente con la inyección de fertilizantes sintéticos derivados de combustibles fósiles, ¿no? Que son petróleo dependientes, como ustedes bien saben. ¿Cuál es el éxito de un modelo que es el responsable del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero responsables de la crisis climática que estamos viviendo y que altera todos los ciclos, ¿no?, de producción alimentaria, porque altera los ciclos de regulación de la humedad, etcétera, 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 ¿no? Entonces, por todo esto, decimos que este modelo de agronegocio transgénico impuesto a nuestros territorios es un modelo ecocida, es decir, genera un daño permanente a los ecosistemas de los que dependen todos los seres vivos, incluidos nosotros, como especie humana, para seguir viviendo. Es un modelo genocida por goteo, porque está generando condiciones de vida que están enfermando y que están matando a nuestra población, tanto en el campo como en la ciudad, y es un modelo violatorio a nuestros derechos humanos reconocidos en la propia Constitución Nacional, ¿no? Porque viola nuestro derecho a la vida, nuestros niños que mueren como consecuencia de la intoxicación a los agrotóxicos, es un modelo que viola nuestro derecho a la salud, es un modelo que viola nuestro derecho a la alimentación adecuada, porque los alimentos que están llegando hoy a nuestras mesas vienen contaminados con agrotóxicos, vienen con presencia de antibióticos, vienen con cargas excesivas de azúcar, de grasa, de sal y de aditivos químicos a través del producto estrella llamado ultraprocesado. Viola nuestro derecho al agua, porque el agua está menos disponible, está menos accesible, porque se utiliza para las actividades extractivas y al mismo tiempo viene contaminada con agrotóxicos y otras actividades y otras sustancias contaminantes. Viola nuestro derecho constitucional a vivir en un ambiente sano. En síntesis, es un modelo violatorio de nuestros derechos humanos reconocidos en la propia Constitución Nacional, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿qué podemos hacer? ¿No? Porque lo cierto es que este modelo, a pesar de ser ecocida, genocida por goteo, violatorio de nuestros derechos humanos, se sostiene por los grandes intereses económicos que ganan con este modelo, ¿no? Y esto es importante pensarlo, ¿no? Tenemos un modelo controlado por un puñado de corporaciones, altamente concentradas, fuertemente globalizado, pero que en nuestro país tiene características propias, ¿no? 5 empresas monopolizan la comercialización mundial de granos, oleaginosas y cereales, ¿sí? Son las mismas en Argentina que en Congo, por decir, ¿no? Cargill, Dreyfus, Bunge, ADM, COFCO, ¿no? 10 empresas son las que monopolizan la industria alimentaria. Todo eso que encontramos en el supermercado es producido por 10 empresas. Basta hacer la tarea en el hogar de revisar quiénes son los dueños de las empresas que producen esos objetos comestibles. 5 cadenas de hipermercados concentran la comercialización y distribución del 75% de los alimentos en nuestro país. 5 compañías petroleras de petróleo y gas son las que monopolizan todos los eslabones de este modelo absolutamente petróleo dependiente. Porque el petróleo está en los fertilizantes sintéticos, está en los agrotóxicos, está en la maquinaria agrícola alimentada con combustibles fósiles, está en los camiones que circulan los alimentos de un punto al otro del país y está en el empaquetado de plástico, ahora que se discute la ley de envases, de la que no se quiere hacer responsable, que es un derivado justamente de los combustibles fósiles. Entonces, petróleo y el gas, compañías farmacéuticas directamente involucradas con las químicas y con las alimentarias. Bayer compró a Monsanto. Entonces, la misma empresa que monopoliza la venta hoy de los agrotóxicos, muchos de ellos cancerígenos, es la líder en la venta de los quimioterápicos, ¿no? En el tratamiento crónico de esos cánceres que se producen. Corteva, ¿no?, que es la fusión de Dow y DuPont, Syngenta, que fue comprada por ChemChina, BASF. 4 empresas detentan el monopolio del 75% de las semillas comerciales, el 100% de los eventos transgénicos, y al mismo tiempo son empresas que están muy involucradas con la producción de fármacos, como decíamos, ¿no? Y detrás de todo esto tenemos a los bancos, compañías financieras, lubricando, especulando, financiando con este sistema agroindustrial. Entonces hay grandes ganadores que son el núcleo del capitalismo global, con intereses muy fuertes, muy entrelazados entre sí, y que por supuesto tienen ramificaciones en todo, en la academia, en la ciencia, en los medios y en los gobiernos del signo político que quieran, del gobierno que quieran, provincial, nacional, municipal, etc. ¿No? Grandes lobbies que se despliegan ahí para que todo funcione, toda esta ingeniería funcione al servicio de, como correa de transmisión de esos intereses. Bueno, este panorama que parece tan sombrío, es importante que lo tengamos presente para pensar cuál es la propuesta que viene a traer justamente el paradigma de la soberanía alimentaria.
La soberanía, en primer lugar, entiende que hay otros modos, digo en plural, de producir nuestros alimentos en armonía con la naturaleza de la que somos parte y en armonía con los seres humanos, que llamamos agroecología. Agricultura biodinámica, la agricultura que desde tiempos inmemoriales practican nuestros pueblos originarios, la agricultura ancestral, ¿no? Agroecología extensiva, es decir, distintos modos en plural de producir, obtener alimentos en los distintos territorios en armonía con la naturaleza de la que somos parte y en armonía con los seres humanos. La buena noticia es que esto no es un invento de las universidades, sino que ya la agroecología tiene lugar en nuestro país y que está creciendo a pasos agigantados, tanto a nivel urbano como periurbano, como extensivo rural, como intensivo rural. En todos los ámbitos hay cada vez más productores que abandonan el modelo convencional, veneno dependiente, para abrazar distintas formas de agroecología. Hay una red, la RENAMA, que nuclea a los municipios y comunidades que fomentan la agroecología, que ya tiene más de 40 municipios adheridos, y la Dirección Nacional de Agroecología, que se creó el año pasado, ya tiene nucleados 80 municipios que están estableciendo políticas públicas de transición local a la agroecología. Entonces, esa agroecología no solo es necesaria, es posible, es urgente, sino que ya tiene lugar, y la buena noticia es que incluso es rentable para los propios productores. Es decir, los productores que están haciendo agroecología no vuelven atrás y no se están fundiendo. Siguen en los campos, cuidan los suelos, generan menor conflictividad social, están más tranquilos y están produciendo alimentos de calidad en esos territorios. Entonces, agroecología. Y centralmente esa agroecología tiene que poner en el corazón del sistema productivo, y este es el segundo pilar del paradigma de la agroalimentaria, a la agricultura familiar campesina, indígena, y a la pesca artesanal y al pastoreo tradicional. ¿Por qué? Porque es ese sector el que verdaderamente nos alimenta. No es el agronegocio el que nos alimenta. El agronegocio produce las materias primas necesarias para el producto estrella, que es el ultraprocesado, sumamente dañino para nuestra salud. Pero los verdaderos alimentos que llegan a nuestras mesas son producidos en un 70% por la agricultura familiar campesina indígena. Entonces, el paradigma de la agroalimentaria busca poner en el corazón del sistema productivo, no como sujeto de asistencia social, no como sujeto marginal, a la agricultura familiar campesina indígena, a ese verdadero campo que es el que nos alimenta, ¿no? En tercer lugar, la agroalimentaria busca localizar los sistemas alimentarios, ¿no? En primer lugar, frente a este modelo que mira todo el tiempo la exportación, la soberanía alimentaria en eso es muy clara. La prioridad de todo sistema agrícola es, en primer lugar, atender las necesidades alimentarias de la población. Somos 45 millones de habitantes. Lo primero que tiene que hacer nuestro sistema agroalimentario es alimentar adecuadamente a esos 45 millones de habitantes. Bien, garantizar el derecho humano a la alimentación adecuada de esos 45 millones de habitantes. Y tenemos todo para poder hacerlo, ¿sí? Ahora, una vez que hacemos eso, ahí sí nos puede quedar un excedente, y la buena noticia es que Argentina, a través de sus bienes comunes naturales, tiene todas las condiciones para tener un excedente de alimentos de calidad para compartir con otros pueblos, con otros mercados, para comercializar con el exterior. Por eso, la soberanía alimentaria no es antitética a la idea de exportar alimentos, ¿no? Pero dice, bueno, primero prioricemos el abastecimiento de las necesidades de nuestro pueblo, y luego ese excedente seamos inteligentes y busquemos una inserción inteligente de Argentina en el mundo. En vez de exportar esto que estamos exportando hoy, de muy bajo valor agregado y destruyendo nuestros territorios, enfermando a nuestra gente, produzcamos alimentos de calidad para nuestro pueblo, para otros pueblos que los van a demandar. Porque en este mundo post-pandémico, cada vez más gente va a demandar alimentos de calidad. Ya lo está haciendo la Unión Europea, pero en breve también, ya hay señales, la clase media china va a demandar alimentos cada vez con mayor calidad. Entonces, la inserción inteligente argentina en el mundo, de nuestra mirada, pasa por ahí. Pero hacia el interior del territorio, localizar los sistemas alimentarios. Producción local para abastecimiento local, ¿no? Sistemas alimentarios kilómetro cero. ¿Por qué hay que localizar? Porque al localizar reducimos los precios de los alimentos vinculados al alto costo de la logística del transporte, que ustedes saben que es muy alto en Argentina. Y en segundo lugar, reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero responsables de la crisis climática, por esa circulación camión dependiente de los alimentos de un punto a otro del país. Y en tercer lugar, la localización lo que nos permite es otro de los pilares de la soberanía, que es el acercamiento directo del productor con el comensal, ¿no? Ese encuentro cara a cara entre unos y otros que nos permite tener un precio justo por ese alimento y el acceso de los comensales a un alimento sano, seguro y soberano, producido localmente por un agricultor local que de esa manera arraiga en el territorio, ¿no? Entonces, producción local para abastecimiento local, localización es otro de los pilares de la soberanía alimentaria. Y por último, la soberanía alimentaria nos invita a repensar la situación de nuestros bienes comunes naturales.
tierra, agua, semillas, saberes, alimentos, ¿en manos de quién y al servicio de qué modelo productivo? Para el paradigma de la soberanía alimentaria, la semilla es un patrimonio común de los pueblos al servicio de la humanidad, que tiene que circular libremente, que tiene que dar lugar a toda la diversidad genética que se logró en estos 12.000 años de aventura colectiva llamada agricultura, que no puede ser objeto de derecho de obtentor, que no puede ser objeto de derecho de patente. El agua es un bien común y un derecho humano que tiene que estar al servicio de las necesidades de los pueblos, no una mercancía que cotiza en bolsa desde el año pasado y en consecuencia acaparada, privatizada como está sucediendo. Para el paradigma de la soberanía alimentaria, la tierra tiene que estar en manos de quien la trabaja y de quien la cuida, de quien produce alimentos sanos en el territorio, ¿no? Y por eso la soberanía alimentaria vuelve a enarbolar la necesidad de discutir una reforma agraria integral y popular para que la tierra esté nuevamente en manos de quien la trabaja y en manos de quien la cuida. Y finalmente, los alimentos desde el paradigma de la soberanía alimentaria no son una mercancía como cualquier otra, libradas a los juegos de la oferta y la demanda en esta economía de mercado capitalista, sino que son un derecho humano reconocido constitucionalmente que el Estado en todos los niveles, nacional, provincial, municipal, debe garantizar. Y por último, los saberes. Mientras este modelo dominante nos está vendiendo que el único saber legitimado es este saber tecnocientífico, ¿no? Controlado por las corporaciones, para el paradigma de la soberanía alimentaria hay otros modos de saber, hay otros saberes situados territorialmente, que son los saberes populares, que son los saberes campesinos, que son los saberes de nuestros pueblos originarios, que tienen que entrar en diálogo con la ciencia digna, una ciencia al servicio de los pueblos y no al servicio de la reproducción y legitimación del capital, justamente para atender a las necesidades de los pueblos en una crisis civilizatoria sin precedentes que estamos transitando. Por todo esto, entendemos que colectivamente tenemos que transitar este camino de la soberanía alimentaria y es en defensa propia nuestra como especie. Si seguimos por este curso que estamos siguiendo, profundizando este modelo extractivo, agroindustrial dominante en nuestros territorios, no va a haber una casa común posible, no va a haber un futuro posible para nuestros hijos, para nuestros nietos, y ese futuro sí es posible si colectivamente abrazamos y construimos en los territorios este paradigma antitético, contrapuesto y superador, y diría finalmente revolucionario, de la soberanía alimentaria. Me parece que como introducción para iniciar la conversación estamos bien y abro por supuesto el espacio al intercambio, al debate. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Estoy buscando. Gracias, Nico. No, no es eso. ¿Y acá? La interferencia. Si no la encuentro, pero Bueno, gracias, Marcos. bien. Le vamos a pedir a los compañeros y compañeras que si tienen alguna pregunta por ahí o algo que comentar de lo que estuvo recién exponiendo Marcos, lo podamos hacer al micrófono. Ahí Mari tiene el otro micrófono para poder ir pasándolo. Así, si alguien quiere hacer alguna intervención, como dijo Marcos, la idea de esto era hacer un conversatorio, una charla y poder tener algún intercambio con quienes estamos aquí presentes hoy. Claudia Becchiart. Hola, buen día. Toda esa introducción que haces es, sin dudas, comprimida síntesis de la situación sumamente potente, porque primero nos interpela de una manera que nos asusta, nos pone tensión total, pensar de cómo nos manejan unos pocos, manejan nuestra vida, nuestra tierra, nuestra alimentación, nuestro futuro. Entonces, para no repetir lo que vos dijiste, claramente me lo anoté todo porque es impactante lo que, por lo menos lo que me genera. Y después de toda esa avalancha de decir, esta es la situación en la que vivimos, viene el oxígeno o un poco de aire puro de pensar otras formas, ¿sí? de
otra forma de alimentación, otra forma de producción, otra forma de valorar los bienes comunes, de pensarlos como recursos a ser explotados. Ahora, lo que intento es, con todo esto, decir, desde el sindicato, desde el rol docente, desde la educación, qué importante es este tipo de conversatorios, de espacios de formación y de tener una claridad en cuanto a cuestiones que tenemos tan naturalizadas y que creo que es lo que nos permite poner atención. Poner atención a todo esto y ser portadores de este mensaje que puede interpelar a otros docentes, que empiece a ser tema de conversación en las instituciones, que empiece a ser tema de conversación en algunas de nuestras apariciones en los medios que tenemos, o como redes sindicales o como representantes gremiales, y empecé a tirar, ¿no? Esta información para generar lo que sabemos que va a generar, que es, pero creo que es sumamente importante poner la voz, ponerlo en palabras y multiplicarlo. Así que nada, agradecerte toda esta información y esta mirada que desde gusta la venimos trabajando, porque no es que la primera vez que escuchamos estas cosas, de hecho, en los espacios que tiene el Departamento de Socioambiental, la soberanía alimentaria ha sido alguna vez un tema de debate y de intercambio con docentes, pero creo que la tarea es ardua. Y para no ser más extensa, me llevo eso, el deseo, la necesidad imperiosa de trabajar estas temáticas y multiplicarlas en la sociedad. Como vos decías, lo chiquitito, ¿no? En la localidad donde vivo, en mi barrio, en la rancha, la vecina, el vecino, se empieza a hablar de esto. Eso es lo primero que me expresar. Benjamín, ¿preferís que diga algo con relación a lo que dijo Claudia ahora o que tomemos 2, 3 intervenciones juntas, como prefieran? Claudia era, ¿no? Perdón, sí. Sí, sí, estaba hablando Claudia. Ahora tenemos allá otra intervención más y ahí ya te pasamos Dale, dale, perfecto. micrófono. Buenos días a todos y todas. Marcos, por el momento. Mi nombre es Ana. Perdón. Benjamín, ¿le podrás decir a la compañera si se puede acercar un poquito más donde estás vos, así escucho mejor? Porque se escucha medio lejano. Sí, ahí se acerca. ¿Sí? Hola. Ahí va. ¿Me escuchás? Gracias. Sí, ahí perfecto. Gracias. Soy Ana, de Río Colorado, seccional Río Colorado, y me pregunta lo siguiente. Si a nivel nacional, digamos, tratar, porque la existencia está siendo de la base, digamos, ¿no? De las uniones, de la lucha que está haciendo de abajo para arriba. Digo, a nivel estatal, nacional, ¿hay algún proyecto de ley, programa digamos, que pueda ayudar a esta resistencia o a esta lucha en cuanto a la soberanía alimentaria? Esa sería la pregunta. Marcos, ¿querés hacer alguna intervención ahora? Dale, ahí vamos. Dale. No llegué a registrar el nombre de la segunda compañera que intervino. Ana. Ana, ahí está, perfecto. Gracias, Benjamín. Bueno, en primer lugar, con relación a lo que muy bien planteaba Claudia, con lo que estoy totalmente de acuerdo, el rol del trabajador docente y el rol del sindicato docente en esto es absolutamente central, ¿no? Por eso yo celebro esta invitación, celebro esta posibilidad de intercambio por varios aspectos, ¿no? Primero, por
todo lo que ustedes bien conocen en el trabajo diario que representa la escuela, ¿no? Y ahí llevar estos contenidos a la escuela nos parece absolutamente fundamental. De hecho, ustedes saben que una de las conquistas que hemos tenido ahora recientemente, que por supuesto no es la transformación en sí misma de todo el sistema agroindustrial, que es la famosa ley de etiquetado frontal o conocida como Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, mandata justamente al Consejo Federal de Educación a establecer programas de formación alimentaria y nutricional en todos los niveles educativos, ¿no? Entonces, incorporar la mirada de la soberanía alimentaria en esos abordajes nos parece que es crucial, ¿no? Y cuanto antes lo podamos hacer, mejor. Lo segundo es, en el propio espacio educativo, garantizar que ese sea un entorno saludable, ¿no? Empezar por casa, o mejor dicho, por la escuela. Ahora vamos a decir algo también de por casa, ¿no? Pero empezar por el espacio educativo, garantizar como trabajadoras, como trabajadores docentes, que todo lo que suceda ahí propenda a la realización del derecho humano a la alimentación adecuada. Una de las cosas muy interesantes de la ley de etiquetado que se aprobó, la 27642, es que si un objeto comestible está alcanzado por un sello, que significa que tiene un exceso de un nutriente crítico, como azúcar, como grasa, como sal, no va a poder entrar en la escuela. No va a poder entrar ni en el comedor, ni en la cantina, no va a ser objeto de publicidad en la propia escuela, dirigida a niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y eso es una medida más en el marco de un montón de otras que hay que adoptar para garantizar que la escuela sea un entorno educativo saludable, ¿no? Y ahí, como trabajadoras, como trabajadores docentes, tenemos que tomar esa tarea, ¿no? De realmente garantizar colectivamente que todo lo que suceda ahí sea un acto pedagógico congruente, coherente, que propenda a que nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes realicen su derecho humano a la alimentación adecuada, ¿no? Entonces, ahí ustedes conocen que están esas recomendaciones de entornos educativos saludables que se aprobaron en el 2019, que son excelentes. Entonces, cada docente, cada trabajadora, cada trabajador tiene que tener eso en mano y de alguna manera colectivamente con otras, con otros, fiscalizar que eso suceda en cada entorno educativo, ¿no? Y por último, también el rol del sindicato como tal, que va más allá de la reivindicación netamente gremial, ¿no? Hay experiencias muy interesantes de intermediación solidaria a través de sindicatos o de partidos políticos, ¿no? Es decir, sindicatos que lo que hacen es comprar, por ejemplo, a los productores directamente, ¿no? A estos productores agroecológicos locales de alimentos sanos, seguros y soberanos, ¿no? Para comercializarlos a otros precios, no con otra lógica de intermediación, no mediados por el lucro, a los propios afiliados de los sindicatos. Experiencias de este sentido se están dando muy, muy interesantes en distintos puntos del país, ¿no? Sin ir más lejos, yo estoy en la Escuela de Nutrición de la UBA y ahí el sindicato docente justamente financia la compra de bolsones agroecológicos para que los docentes afiliados tengan acceso a un precio popular muy barato a esos alimentos de calidad. Entonces, pensar esas intermediaciones posibles, ¿no? Porque o localizamos y acercamos directamente al productor con el comensal o repensamos nuestras intermediaciones. Y ahí los partidos políticos, ¿no? Las agrupaciones juveniles, las organizaciones intermedias, los sindicatos, podemos desempeñar un rol muy, muy importante en repensar esa intermediación entre los productores y los comensales para que unos y otros y todos, al final de cuentas, salgamos ganando, ¿no? Entonces, ahí me parecen dos dimensiones muy importantes para trabajar. Y la tercera es que las trabajadoras, los trabajadores de la educación, como yo, comemos, ¿no? Tenemos la fortuna de poder comer, ¿no? Estamos dentro de los privilegiados que comemos. A veces mejor, a veces peor, pero comemos. Entonces, reapropiarnos de ese evento alimentario tan íntimo, ¿no? Es decir, como bien decía la compañera Claudia, no nos detenemos a pensar en estas cosas, ¿no? Eso es lo que sucede con la alimentación, ¿no? El evento de tan repetido se torna opaco, porque comemos 1, 2, 3, 4 veces al día y no nos detenemos a pensar en ese evento tan íntimo. Digo íntimo porque eso que nos tragamos define quiénes somos literalmente lo que comemos, ¿no? Entonces, mi invitación a todas, ya en calidad de seres humanos que comen, en calidad de comensales, además de trabajadores de la educación, es que en el próximo almuerzo nos detengamos a pensar qué es eso que nos vamos a llevar a la boca, ¿no? ¿Quién lo produjo? ¿Cómo lo produjo? ¿Para qué lo produjo? ¿Para quién lo produjo?
¿sí? Es decir, cómo fue toda la cadena de producción, distribución, hasta que llegó ahí, a la mesa, a la hora de comerlo, ¿no? Y una vez que nos hacemos esas preguntas, hicimos un camino interesante, recorrimos un camino interesante. Lo segundo es, ¿estoy condenada inexorablemente a comer esto? ¿O puedo tener ahí, en el metro cuadrado, alrededor, otras opciones? ¿No? Y entonces, a partir de ahí, aprender la dimensión política de la alimentación, ¿no? Es decir, cada vez que comemos, nosotros votamos, decidimos qué sistema alimentario queremos, ¿no? Entonces, ejercer eso como un acto político nos permite transformar parcialmente nuestro sistema alimentario, ¿no? Para algo muy concreto, si yo voy a la Anónima, por decir un ejemplo, ¿no? Y compro un ultraprocesado, un paquete de galletitas o una gaseosa, tengo que saber que al hacer eso, mi dinero alimenta, financia, sostiene, enriquece al agronegocio, a la industria alimentaria altamente concentrada, ¿sí? Probablemente a todo lo que genere el agronegocio hacia atrás en la cadena, todas las consecuencias que vimos anteriormente, y también al supermercadismo, es decir, a los grandes ganadores del modelo. Ustedes bien los conocen, ¿sí? Si por el contrario, yo en vez de hacer eso, me compro una fruta o una verdura del bolsón, ponele de la UTT local, o de otra organización, o incluso generado a través de un canal de comercialización directa mediado por el propio sindicato, ¿no? ¿Qué estamos apoyando ahí? Estamos apoyando la agricultura familiar, estamos apoyando la agroecología, estamos apoyando la economía social y popular, estamos apoyando la intermediación solidaria, la economía social y solidaria, otras intermediaciones posibles entre los productores y los comensales. Y entonces, ejercer la alimentación como un acto político es eso, ¿no? Decidir a quién seguimos financiando. La pregunta clave es no solo qué comemos, quién lo produce, sino también el quién nos va a alimentar, ¿no? Hay una hermosa investigación de ETC del 2017, ¿quién nos alimentará? Si nos va a alimentar la cadena agroindustrial y el agronegocio, o nos va a alimentar la agricultura familiar, campesina, indígena y la economía social y popular. Y basta que ustedes recorran ahí en Fisque alrededor un poquito y van a encontrar que hay productores locales, que hay productores locales de alimentos sanos, que hay ferias, es decir, hay en donde quiera que estemos en nuestro país, cada vez con más fuerza, una forma de alimentarse distinta a la cual podemos recurrir y ejercer como acto político, ¿no? Y esto lo enlazo con la pregunta que me decía Ana al final, ¿no? Por supuesto que vamos a transformar todas las dimensiones del sistema alimentario que necesitamos con nuestros actos individuales de consumo, de comensalidad. No, claramente no estoy para nada diciendo eso. Sino que justamente tenemos que reunir el poder popular suficiente para pelear por esas políticas públicas que necesitamos, ¿no? Para que las políticas públicas no estén al servicio del agronegocio, al servicio de la reproducción del capital, sino que estén al servicio de nuestras necesidades como pueblo, ¿no? Y ahí Ana muy bien me preguntaba, bueno, ¿qué vemos a nivel nacional? Y ahí a nivel nacional, como podemos también decirlo a nivel de gobiernos provinciales y municipales, vemos estados en disputa, estados tironeados por dos modelos posibles, ¿no? Entonces, vamos a ver cosas en el Estado Nacional que vienen a profundizar este modelo de agronegocio transgénico y por el contrario, algunas conquistas que se han dado que van en el sentido que soñamos, que queremos construir. Doy ejemplos. El proyecto, ¿no?, de instalar 25 megafactorías porcinas en todo el país, claramente es un modelo en la dirección incorrecta, porque viene a profundizar ese modelo de agronegocio transgénico, ¿no?, con devastadoras consecuencias en los territorios. Y esto fue alentado, promovido por el propio gobierno nacional, que se encontró con una movilización popular muy fuerte, digamos, en contra, ¿no?, que hasta el día de hoy masivamente lo ha logrado frenar. Del mismo modo, el desembarco de las tecnologías 4.0, las llamadas AgTech, ¿no?, alentadas por el gobierno nacional, es una medida que viene a profundizar el modelo de agronegocio transgénico. La promoción de la ley agroindustrial, ¿no?, que está en este momento en ciernes en la Cámara de Diputados, es una medida que viene a profundizar el modelo de agronegocio transgénico. No va en la dirección en la que queremos desde la soberanía alimentaria. Solo por mencionar 3 ejemplos, ¿sí? Por el contrario, que tengamos a Nahuel Levalli, ¿no?, secretario de la UTT, a cargo del mercado concentrador de alimentos más grande del país, del mercado central, es una noticia interesante. Que tengamos por primera vez en la historia una Dirección Nacional de Agroecología, ¿no?, y que esa Dirección Nacional de Agroecología no esté a cargo de un paracaidista o de alguien del agronegocio,
sino que justamente está a cargo de Eduardo Sardá, que es una persona que hace 30 años viene pateando, promoviendo la agroecología en los territorios, es una conquista colectiva, ¿no? Entonces hablamos de modelos en disputa que colectivamente tenemos que involucrarnos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, me decía Ana, ¿qué leyes irían en el sentido correcto? Bueno, no tenemos un proyecto de ley marco de soberanía alimentaria que regule todos los aspectos que hacen al paradigma, ¿no? Como de hecho se presentó. La diputada mandato vencido, Liliana Parada, en su momento presentó un proyecto que llamaba Proyecto de Ley Marco de Derecho a la Alimentación con Seguridad y Soberanía Alimentaria. Y eso era un proyecto muy interesante, muy ambicioso, de la semilla a la semilla. Regulaba todos los aspectos del sistema agroalimentario. Bueno, por supuesto, no, ni siquiera fue tratado en comisiones, ¿no? Para que vean cómo operan estos lobbies de los que hablamos. Pero en este momento sí se está discutiendo una ley de acceso a la tierra, que no es una reforma agraria integral y popular. Pero las 16.000 familias campesinas nucleadas en la UTT vienen reclamando una ley de acceso a la tierra desde el año 2016 para poder comprar con créditos blandos, ¿no?, la tierra en la que hoy están produciendo los alimentos que producen y que llegan a nuestras mesas en condiciones absolutamente leoninas de contratación, que no les permiten construirse una casita digna, que no les permiten plantar un frutal porque no saben si al año siguiente van a estar ahí. Entonces, apoyar para que se sancione esa ley de acceso a la tierra no es en beneficio solamente de esas familias campesinas, sino también en beneficio nuestro. Porque eso le da la posibilidad de garantizar mayor arraigo territorial y la posibilidad de seguir produciendo alimentos en transición agroecológica para que lleguen a nuestras mesas, ¿no? Por dar un ejemplo. La ley de etiquetado frontal también es una medida en la dirección correcta por las cosas que veníamos conversando anteriormente, ¿no? Entonces, ver la dimensión política de la alimentación también implica poner el cuerpo, organizarnos colectivamente desde nuestras instituciones, desde el lugar que desempeñamos, la escuela, el sindicato, donde quiera que estemos, para pelear por esas políticas públicas que vayan en la dirección correcta y no en la dirección que quiere este sistema de agronegocios vigente, ¿no? Gracias, Marcos. Ahí tenemos otra pregunta del compañero Gustavo. Hola. Buen día, compañeros. Buen día. No, más que preguntas, por ahí también era una reflexión por ahí. Gustavo, perdón, también si podés, te agradecería que te acerques un poquito más. Si no sé, ¿ahí me escuchan bien? Ahí un poquito mejor, gracias. No, que estaba pensando esto del sentido también de poder juntarnos y de poder charlar estos temas, del rol que tiene también el sindicato en estas cuestiones, y pensaba en lo importante que es cumplir con uno de los objetivos que tiene tanto en la escuela Rodolfo Walsh como en Francisco Méndez, que es generar espacios para y en contra de ese modelo que plantea la derecha en muchas cuestiones. Y que la derecha lo milita esa forma que muchas veces sentimos que va ganando, que no sé, a través de los medios de comunicación y que nos sale, que nos impone. Y pensaba también de tantas herramientas que se fueron generando acá, nos van a permitir después ir al aula, trabajarlas con nuestros alumnos, con nuestras alumnas, pero también compartirlas con nuestros compañeros y compañeras y que las tenemos que militar. Ayer, cuando venía de viaje, veía una noticia que tenía que ver con esto de cómo milita la derecha también algunas cuestiones que tienen que ver con el acceso a la tierra y la defensa que hacen ellos a la propiedad privada y cómo lo militan. Veía una noticia de la hermana de Delia Garay. hermano, pibe porque fue asesinado en el contexto de Puerto del Tornero, que había publicado en las redes sociales su pensamiento acerca de lo que estaba sucediendo en el lugar y cómo lo habían utilizado al hermano a beneficio propio. Y ese pensamiento y esa noticia y eso que se difundió
tiene que ver con una forma de militar, esa forma de organización. Porque a raíz de eso se fundamentó todo un pensamiento de que las organizaciones sociales, que las comunidades están ocupando de manera ilegal, de que extorsionan, de que a veces también tienen armas. Y además, tuercen un debate, quieren torcer un debate y lo llevan para un lugar que obviamente les conviene, y que ahí nosotros tenemos que tener, o tenemos que sacar este tipo de herramientas, prepararnos militar, esa contrahegemonía que también nosotros proponemos desde el sindicato y de la Rodolfo Bosch. Con estas herramientas que nos llevamos, digo, porque a veces pensamos, o por lo menos por ahí esta parte es una sensación mía, o que a veces comparto echarlo con algunos compañeros y compañeras, de que vamos perdiendo esa batalla. Y en realidad, a veces no nos damos cuenta que cuando nos juntamos así de manera colectiva y debatimos, discutimos, nos llevamos el material ese que nos dio la escuela Rodolfo Bosch, y que seguramente cuando lleguemos a la escuela lo dejemos en una mesa, entonces yo lo digo, es algo de contra común, lo dejemos en una mesa donde compartimos nuestro espacio de trabajo con compañeros y compañeras de la sala de profesores, lo van a leer y algo les va a llamar la atención. Y creo que es de esta manera en la que nosotros tenemos que plantarnos y tenemos que darnos cuenta de que estamos militando una causa y que por más tarde que nunca vamos a empezar a ver los resultados, porque lo hemos visto con otros temas, con otras temáticas que se han ido discutiendo y que fuimos muchas veces los trabajadores y las trabajadoras los que pusimos en la agenda de trabajo en política ambiental muchas problemáticas. De esta manera, organizándonos, trabajando de manera colectiva, trabajando con nuestros estudiantes, con nuestras estudiantes y con las comunidades y organizaciones sociales como pueden ser las juntas vecinales, las organizaciones barriales, difundiendo y promoviendo este pensamiento que es común. Yo quería completar eso porque, o dar esa opinión, o esa reflexión, que a veces sentimos que vamos perdiendo y en realidad nos parece nada, nos falta nada más organizarnos y tomar fuerza para la cuestión. Gracias, Gustavo. Bueno, Marcos, sabemos que tenés otras actividades, así que agradecerte, no sé si querés decir algo más antes de despedirte, pero sí agradecerte desde la UNTER, desde la escuela, del departamento, tu presencia, tu exposición. Así que bueno, darte el espacio para que puedas expresarte. No, al contrario, el honrado y el agradecido por esta invitación soy yo. Espero haber contribuido con una semillita para este debate tan necesario, ¿no? Que espero que se den colectivamente. Y como bien decía Gustavo recién, son debates que tenemos que abordar, ¿no? Enhorabuena que esa semilla esté ahí ya sembrada para dar lugar a estos debates. Y me gustaría terminar con algo que una vez le pregunté a una persona que trabaja mucho en estos temas, que ya mencioné, que se llama Ras Patel, ¿no? En una entrevista que le hice, le pregunté, bueno, si tuvieras que transformar este sistema agroindustrial, ¿no? Con estos datos tan abrumadores que a veces nos parecen, ¿no? ¿Qué harías? ¿Qué 5 cosas harías? ¿No? Le digo. Y me dice, ¿5 cosas? Bueno, a ver, la primera, organizarse. La segunda, organizarse. La tercera, organizarse. La cuarta, organizarse. La quinta, organizarse. La clave, como bien decía Gustavo ahí, es la organización colectiva. Y la única salida posible frente a esto tan grande, tan abrumador, es colectiva. Entonces, enhorabuena a ese debate que se inicia y a disposición para continuarlo con mucho gusto. Muy honrado, muy agradecido y bueno, seguimos caminando como siempre decimos. Muchas gracias, Marcos. Gracias por la participación.